Vamos a ir empezando entonces. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta nueva etapa en nuestro estudiar de tus Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que caminando con San Pablo, vamos a descubrir su persona, su misión. Y es con su misión que podemos descubrir también la nuestra, que sus enseñanzas nos ayuden a poder abrir nuestros ojos, a poder abrir nuestros oídos para escucharte y para escuchar tu misión personal para cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, pues, a través de la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María, y de los apóstoles Simón y Judas, a quienes celebramos hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para los que van llegando, allá atrás en la canasta están los libros, y creo que Tina tiene el sobre para las donaciones por el libro. Bueno, entonces, en la reunión pasada hablamos un poco de la introducción, ¿verdad? Un poco de la introducción de quién es este hombre, quién es este Pablo, qué son estas epístolas, por qué la necesidad de estas cartas, ¿verdad? Entonces hablábamos de que el hombre fue creado en amistad íntima a imagen y semejanza de Dios, desde Adán y Eva, pero pronto después entró el pecado y se rompió esa relación, y ahí se dio inicio a nuestra historia de salvación. Y durante esta historia de salvación hubo varias interacciones. Bueno, Dios siempre estuvo presente, los hombres siempre estuvieron ahí, pero siempre estábamos que se acercan, que se alejan, que se acercan, que se alejan. Empezábamos con nuestro padre de la fe, Abraham, y hoy vamos a hablar un poquito más de él y qué pasó con Abraham, con su hijo. Después miramos un poco de Moisés, y cómo Moisés fue el llamado, el enviado, el salvado de las aguas, que vino para liberar al pueblo de su esclavitud. Todos lo vieron como que simplemente era la liberación de la esclavitud física de los egipcios, pero pues con el estudiar y con la revelación de Dios vemos que era una liberación que iba mucho más allá de una simple liberación física. Y vemos toda esa historia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa historia que se acaba cuando llega el tiempo propicio para Dios, el tiempo que Dios había marcado, y la palabra se hace carne. ¿Ok? Y viene Jesús, y como la palabra de Dios, como Dios mismo nos da la enseñanza directa de Dios, nos muestra cómo debemos vivir la vida, se entrega su vida por nosotros, y después, muriendo en la cruz, asume todos nuestros pecados, nuestro mal, y resucitando, pues nos da la vida eterna, ¿cierto? Y después de esto, entonces veamos cómo viene ahora la historia de esta nueva etapa, ¿ok? Ya vino la salvación, ya somos salvos, porque Dios vino para salvarnos, y ahora esta iglesia, ¿cómo emerge? ¿Cómo sigue? ¿Qué diferencia hay entre el pre y el post Jesús? Entonces empezamos aquí con los hechos. Y empezamos en Hechos viendo cómo Jesús asciende al cielo, la palabra va de regreso al Padre, el Cordero va a tomar su trono en el reino, y vemos cómo esta iglesia empieza a crecer, no por obra de los apóstoles, pero por obra del Espíritu, a través de los apóstoles, estos hombres escogidos. Vemos qué pasó después con Judas y su sucesor, y después en Hechos viene la aparición de este gran hombre, el apóstol no llamado por hombres, sino por Dios, de este hombre Saulo, Pablo, y vemos lo que hizo, ¿ok? Y entonces vemos en la primera parte de Hechos, vamos a ver cómo se centran en Pedro, y en la segunda parte se centran en Pablo, y cómo a través de Hechos podemos ver los paralelismos entre ellos dos, y obviamente cómo a través de ellos el Espíritu trabaja y siguen trayendo la presencia de Dios al pueblo, ¿ok? Entonces, en la segunda parte de Hechos vemos cómo Pablo, enviado también por la iglesia, va a
visitar nuevos pueblos, a evangelizar nuevos pueblos, donde inaugura, donde abre, digamos, nuevas iglesias, nuestros nuevos centros de adoración al Dios, al único y verdadero Dios. Y entonces nos muestra ahí de sus 3 viajes misioneros y cómo en esos él iba evangelizando, y una vez que estaban evangelizados y empezaban a vivir la vida de Cristo, entonces él seguía y se iba a la siguiente ciudad. Después, estas cartas, hablábamos de por qué escribimos, ¿verdad? Y una de las razones por las cuales escribíamos era para arreglar problemas, para recordar el pasado, para recordar las cosas buenas y cómo debemos siempre mantenernos en la base, en la raíz buena y verdadera. Entonces vemos estas epístolas o cartas que Pablo le escribía a los diferentes pueblos donde él estuvo, y también cómo le escribió a 2 personas, a Timoteo y a Filemón, ¿verdad? A 3, perdón, a Tito también. ¿Ok? Timoteo, Tito y Filemón. ¿Cómo les escribe también a ellos? ¿Y por qué? Para que no se distraigan, para que no se pierdan, para que se acuerden cuál es la esencia, para que se acuerden quién es el que los salvó, para que se acuerden cuál es el verdadero evangelio y cómo es que deben vivir. Entonces, esta carta a los Gálatas, que como hablábamos, es este pueblo que vive en Galacia, hoy lo conocemos como Turquía, digamos que la parte más central, más asiática de Turquía hoy en día, ahí es donde vivían los Gálatas, los de Galacia, y a ellos es que él escribe, ¿ok? Entonces, ahí vamos a empezar hoy. Vamos a empezar hoy con el primer capítulo de esta hermosa epístola, de esta hermosa carta a los Gálatas, donde Pablo va a hacer su mayor esfuerzo para que no se pierdan, para que se queden con Dios, para que descubran quiénes son verdaderamente y cómo es que deben vivir, ¿ok? ¿Cómo es que deben vivir? Entonces, en Hechos leemos cómo Pablo iba a estos pueblos y siempre trabajaba él para no ser mantenido, y también siempre evangelizaba. Normalmente muchas veces iba a las sinagogas, porque en estos pueblos también había judíos. Entonces también iba a las sinagogas para hablarles, para evangelizarlos y para permitirles esta exposición al Dios verdadero, así como él lo había sido, ¿ok? Entonces, empecemos pues con esta carta y vamos a Gálatas 1. Vamos a Gálatas 1. En esta carta, tengo entendida que fue escrita alrededor de los 70s, 80s más o menos, después de Cristo, ¿ok? Entonces, él se había ido y había empezado a evangelizar. Entonces, ¿cómo empieza esta carta? Los Gálatas, a pesar de que habían recibido el evangelio de Pablo, no tienen las raíces judías, no tienen toda la historia de esta relación con este pueblo. Entonces, todo lo que tiene que ver con Dios para ellos es totalmente nuevo, ¿ok? Aquí podríamos hacer una referencia, digamos, a la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan qué pasa en la parábola del sembrador? ¿Dónde cae la semilla? Piedras, espinos, entre rocas y tierra fértil, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir que estos Gálatas recibieron la palabra así,
pero pues todavía no son tierra full fértil para que tome raíces fuertes. Entonces digamos que están como entre los espinos y las rocas, ¿verdad? Que si viene alguien que parezca más inteligente, que parezca más educado, que parezca más interesado, que se vea como que es más líder, entonces los puede distraer, les puede cambiar sus enseñanzas, ¿ok? Entonces, esto es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo empieza esta epístola? Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. ¿Ok? Entonces aquí quiere decir quién les está escribiendo. ¿Ok? En ese tiempo, la vez pasada preguntamos quiénes son apóstoles, ¿verdad? ¿Y quiénes son apóstoles hoy en día? Nosotros. ¿Y por qué? Porque somos bautizados. ¿Y qué quiere decir eso? Somos hijos de Dios y Dios mismo nos envía, ¿verdad? Pero en ese tiempo, eso no había pasado. Los pueblos no estaban bautizados, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, todavía no son apóstoles. Entonces, los apóstoles son los que directamente envió Jesús. Porque ellos están abriendo territorio nuevo, ¿verdad? Como dice esta canción, caminante no hay camino. Entonces, ellos van caminando por tierras, digamos, vírgenes para Dios. Los gentiles no conocían a este Dios y ellos como apóstoles van. Entonces, Pablo empieza y quiere desde un principio dejar saber quién es él. Yo soy apóstol y no porque ningún humano me nombró apóstol, sino directamente Jesús. Directamente fue Jesús en quien en su encuentro me escogió, se reveló ante mí y me envía. ¿Ok? Entonces, los 12 primeros habían sido así, ¿verdad? Jesús que les dice, sígueme, sígueme. Y escogió él a estos 12 directamente, personalmente él. ¿Ok? Digamos que el único después fue el que reemplazó a Judas. Matías, que fue, digamos que elegido, dice allá suertes, pero después de haber invocado al Espíritu Santo, ¿verdad? Y este Matías también era uno de los que había caminado con Jesús todo el tiempo. Entonces no era cualquiera de la comunidad, sino uno que estuvo presente desde el principio. Entonces, a pesar de que no fue directamente escogido por Jesús, pues estuvo con él todo el tiempo. Y después por el Espíritu Santo se hace uno de los 12. Pero después Pablo sí es personalmente escogido por Jesús. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, cómo es que pasa eso. Bueno, entonces, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracia y paz. Gracia y paz. Siempre que leo estas cartas, me acuerdo que debería yo aprender a saludar así. Gracia y paz a ti. Paz a esta casa, ¿verdad? Porque así nos enseña Jesús que debemos saludar. ¿Y por qué? ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia qué? Un regalo de Dios. Es un regalo totalmente inmerecido que recibimos de Dios. Entonces la gracia es la vida misma de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en una unión de amor perfecto y eterno, y por gracia extienden ese amor a nosotros, ¿verdad? Entonces, que la gracia de este Dios, uno y trino, venga a ustedes, ¿ok? Y paz. Gracia y paz. ¿Hay aquí alguna de las señoras que se llame Irene? ¿O segundo nombre Irene? ¿No? Bueno, Irene es griego para paz.
¿Ok? Entonces, tú le vas a decir a Paz, que no se llama Paz, sino se llama Irene. ¿Ok? Le dice Irene y no más que... Ahí quedó, che. Ahí quedó. Quedó sin paz. Muy bien, entonces. Y por ejemplo, Sofía. ¿Hay aquí alguna Sofía? Tampoco. Sofía en griego quiere decir sabiduría, la sabiduría de Dios. Entonces, Santa Sofía no es Sofía una mujer, sino la santa sabiduría del Señor. Santa Irene es la santa paz de Dios. ¿Ok? Entonces, Pablo los saluda así para dejarles saber que es Dios mismo quien viene a visitarlos, a presentarse ante ellos, y que él, como apóstol, no es más que un enviado directo de Dios. Y entonces, trayendo a Dios primero, pues entonces después les dice por qué les estoy escribiendo, ¿ok? ¿Por qué les estoy escribiendo? Y entonces, en el versículo 6 dice, porque les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ok? Yo no me lo inventé. El mismo Jesús me lo enseñó. Y eso es lo que yo les enseñé a ustedes. Todo lo que recibí de Jesús, yo le di a usted. Algo parecido escuchamos de Jesús, ¿verdad? Ya no los llamo esclavos, sino amigos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque todo lo que mi Padre me ha dicho, se los he dicho a ustedes. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Ustedes ya conocen todo lo mío. Todo lo que me da el Padre soy yo, y todo lo que yo soy se lo di a ustedes. Entonces, ya no soy maestro, ya somos uno, ya somos iguales. Y después en el 13 dice, entonces primero dice qué fue lo que él predicó, ¿verdad? El evangelio, y que no es humano, que es divino. Pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las traiciones de mis padres. Recordamos cuál es la historia de Pablo, ¿verdad? Recordamos qué iba a hacer él en Damasco. ¿Sí se acuerdan qué iba a hacer? Él pidió permiso para encarcelar a todos estos locos que están en el camino, porque ellos van en contra de la ley verdadera, de la ley de Dios, según los judíos. ¿Ok? Entonces, él era uno de los más preparados, de los que más sabía, habiendo estudiado bajo Gamaliel, uno de los grandes líderes de los fariseos. Él tenía un celo muy grande. Y por un lado, con esto quiere decir, ustedes de pronto podrían dudar de mí, porque cómo es que algo a lo que yo perseguía con tanta pasión, ahora estoy del otro lado y lo estoy defendiendo, ¿verdad? Este tipo va para aquí, va para allá, según le convenga de alguna manera. Pero después él dice, mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su... Ay, perdón, estoy leyendo mal. Me salté al 11 en vez del 6. Hagamos un rewind ahí. De vuelta al 6. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio. ¿Ok? Estuve yo con ustedes, les proclamé el evangelio y lo aceptaron. Pero me voy y rápidamente se dejaron llevar por el siguiente. Aquel que les está dando este otro evangelio está haciendo algo malo. No que sea otro, sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto
del que les hemos anunciado sea maldito. Sea maldito el que quiera cambiar la buena nueva de Jesús. Porque no existe. Solo hay una buena nueva. En el 9, como les tengo dicho, también ahora se lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. Tengan presente, cuando la Biblia nos repite algo, y justo uno detrás del otro, es para que le pongamos atención. Si alguien les predica algo diferente a lo que ya aprendieron, es falso y sea maldito. No hay otra alternativa. Entonces él después sigue dándole fuerza a su posición. Porque, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Ok? Yo no estoy aquí para complacerlos a ustedes. Yo no estoy aquí para hacerles la vida fácil a ustedes. Si bien estoy aquí para servirles, estoy aquí para servirles mostrándoles la verdad, mostrándoles el camino, mostrándoles aquello que les va a dar vida a ustedes. Conveniente o inconveniente, eso es lo que ustedes necesitan y eso es lo que Jesús me mandó a mí para traerles. Nadie lo puede cambiar. Nadie puede decir otra historia. ¿Por qué? Porque esta es la historia directa que viene de Jesús. Entonces, este es el problema, ¿verdad? Este es el problema. Se están yendo porque vinieron otros a darles una nueva historia. ¿Qué significa anatema, diácono? Anatema. Sí, ¿qué significa? Es el tema de Ana. Íbamos maldito. En esa traducción de la latinoamericana dice anatema. En esta traducción de la Biblia de Jerusalén dice malditos. O sea, anatema es cualquier cosa que va en contra de Dios. Anatema, en contra de Dios. ¿Ok? Muy bien, y entonces él dice, eso es lo que quiere decir Pablo aquí, ¿verdad? Escúchenme, por favor. Si bien les estoy diciendo aquello que no les gusta, yo no vine a servirles y a complacerlos. Vine a servirles diciéndoles la verdad. ¿Ok? Vine a servirles diciéndoles la verdad. Y entonces, esta es la motivación de Pablo. Está pasando esto, están a punto de perderse, vamos a tirar de las riendas un poco para que se detengan, para que piensen y para que hagan las cosas bien. ¿Ok? Entonces, por eso es que Pablo escribe esto. Pablo escribe esto. ¿Ok? Y entonces, ¿qué implica aquí? ¿Qué decía aquí? Hay unos que les están dando otro evangelio, ¿verdad? ¿Está diciendo eso? Hay unos que les están dando otro evangelio. Leamos aquí de regreso otra vez que dice en el 11. Porque les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla. Destruirla. ¿Ok? No decía aquí, voy a la iglesia de Dios para regañarlos y para ver qué puedo hacer con ellos. No, destruir, o sea, la voy a borrar de la faz de la tierra. Para que nadie sepa más de esto. La voy a quitar de aquí. Ese es mi interés. ¿Y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres? Mas, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno,
ni subir a Jerusalén ante los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice? Voy para Damasco a destruir esta iglesia porque están haciendo algo mal. En el camino me encuentro con este Señor Jesús, que me dice que yo lo estoy persiguiendo. Entonces, al decirme esto, lo que me está diciendo es, al perseguir yo a este grupo, lo estoy persiguiendo es a él. O sea que él es la cabeza de todo este grupo. Después no solo eso, si con este encuentro tan grande me quedo ciego y me tienen que ayudar y me llevan a Damasco, donde alguien enviado por él me devuelve la vista y me dice que se me va a revelar esta verdad y que se me va a revelar todo lo que voy a sufrir para que esta verdad sea proclamada. Y entonces él nos dice aquí, esto fue tan grande que no me fui con ningún otro hombre, me fui yo solo para Arabia. ¿Ok? Me fui solo allá para poder estar con este señor que se me acaba de presentar, para poder aprender. Ya sabemos que Pablo era muy estudioso, ¿verdad? Era muy inteligente, había desarrollado su capacidad aprendiendo todo al respecto del judaísmo, y ahora con Jesús tiene como que reaprender, porque lo que sabía no era la verdad plena. La verdad es Jesús y tiene que descubrirla. Entonces se va a Arabia allá y después vuelve a Damasco. ¿A qué? A empezar a proclamar. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. ¿A quién se refiere con este Cefas? Pedro. ¿Y por qué no dice Pedro? ¿Por qué no dice Simón? Todavía no le habían dado las llaves. No, claro que sí. Jesús ya había muerto. Él utiliza el nombre que Jesús le da. Pedro le dice a Simón, tú eres Cefas, tú eres la roca y sobre ti construiré mi iglesia. Entonces Pablo es consciente de que este mismo Jesús que lo llamó a él, primero llamó a Pedro, a Cefas. Y es consciente de la autoridad y es obediente a la autoridad de Jesús y sabe la importancia de someterse y de ser obediente a la autoridad. ¿Ok? Entonces él va allá y pasa este tiempo con Pedro. ¿Para qué? Para conocerse, para discutir lo que él está haciendo y también para confirmar de que toda su proclamación es verdadera, de que el evangelio que está proclamando Pablo es el mismo evangelio revelado a Pedro y a todos los apóstoles. Ok, y después dice, y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor, y en lo que les escribo Dios me es testigo de que no miento, perdón. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea, solamente habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe, que entonces quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. ¿Ok? Entonces todo este cambio y cómo él se somete a la obediencia, a la autoridad según Jesús. Entonces, regresando un poquito aquí a este grupo que les están tratando ¿de qué? De dar otro evangelio. Entonces, ¿quién es este grupo? Son otros judíos convertidos que creen en Cristo,
y los llamamos judaizantes o agitadores, ¿ok? Entonces, ellos, antes de ser cristianos, ¿qué fueron? Sí, ¿quién lo dijo con J? Judíos. ¿Y qué distinguía a los judíos? Pues que era Sí, la circuncisión, ¿y qué más? sí, pues, la ley de Moisés. La ley de Moisés. Los judíos tenían que vivir bajo la ley de Moisés, ¿ok? Para tú pertenecer a la familia de Dios, tienes que ser judío. Y para que tú seas judío, tienes que mostrarlo en tu cuerpo y en tu manera de vivir. ¿Ok? Entonces, estos agitadores querían imponerles, ok, ustedes llevaron a Jesús, pero para seguir a Jesús, ¿de qué pueblo era? De Nazaret. ¿Y de qué raza? Judío. Jesús era un judío. Entonces, está muy bien que ustedes crean en Jesús, pero para que sea completo, tienen que volverse judíos. Entonces, tienen que ¿qué? Tienen que circuncidarse todos los hombres. Tienen que comer las comidas de acuerdo al orden judío. Tienen que venir los sábados de acuerdo a la ley judía. Tienen que cumplir los 10 mandamientos de acuerdo a la ley judía. Tienen que hacer los sacrificios de acuerdo a la ley judía. Tienen que ser judíos primero. ¿Ok? Y Pablo viene y les dice, no. Ustedes no tienen que someterse a la ley de la cual Jesús vino a liberarnos. Ustedes ya son libres. No regresen a la esclavitud de la ley. Entonces, estos judaizantes o agitadores, pues están tratando de proclamar este evangelio judío, digamos, donde para poder seguir a Jesús primero tienes que ser un judío. Entonces, obviamente también eran astutos, obviamente también eran líderes, conocían la historia judía, ¿ok? Y de cierta manera estaban con su liderazgo y con sus presentaciones envolviendo, hechizando a los Gálatas. ¿Para qué? Para que los siguieran a ellos, ¿ok? Parte del judaísmo que era los diezmos también, ¿cierto? Tenemos que pagar el diezmo. Entonces, si ellos se vuelven judíos, pues van a tener que pagarles el diezmo también, ¿ok? Entonces, todo esto venía junto. Y Pablo les dice, no se hagan esclavos de esa ley ni de este grupo, porque a eso fue que vino Jesús. Y si para ustedes ser salvos tienen que cumplir con esta ley, entonces Jesús, ¿de qué les sirve? Porque si la ley salvara, no habría habido necesidad de que Jesús viniera. Si el hecho de cumplir con estas normas fuera suficiente, Jesús no era necesario. Entonces la venida de Jesús sería en vano para ustedes que van a volver a la ley. Lo que están haciendo, volviendo a la ley, es negando la salvación y la fuerza de Jesús. La salvación viene ¿por qué? Por fe. Por fe y gracia somos salvos. La ley, las obras no te salvan. Por fe y gracia única y exclusivamente somos salvos. Ahora, esta fe y esta gracia nos llevan a vivir un cierto estilo de vida. Pero el estilo de vida viene a causa de la salvación. El estilo de vida no da la salvación. ¿Ven la diferencia entre esos dos? ¿Sí o no? ¿O están totalmente perdidos? No se preocupen porque yo también. Entonces, como decían, una de las principales señales físicas era la circuncisión, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué la circuncisión? ¿De dónde hace su aparición esta circuncisión en la historia de salvación? ¿Con qué gran personaje? ¿Quién fue el primer circuncidado, digamos? Abraham. El padre de la fe, fue el primero.
Pero, bueno, ¿en qué libro aparece Abraham? Génesis. Pero si empezamos en Génesis, si llegamos al capítulo 12 en Génesis, este padre Abraham primero está caminando con Dios. Se encontró con Dios y empieza a caminar con él. Y le tiene fe. Le cree a Dios, ¿verdad? Le cree a Dios. Y en este capítulo, en el 12, hace un pacto, hace una alianza, ¿ok? Con Dios. ¿Y cuál es esta alianza? ¿Qué trae esta alianza en el capítulo 12? Esta alianza trae promesas, ¿verdad? En esta primera alianza trae 3 promesas. Te voy a dar tierra, ¿verdad? Al lugar donde te llevaré será la tierra prometida. Por eso le llamamos a Israel la tierra prometida, ¿cierto? Después dice, de tu descendencia vendrán los reyes. De tu descendencia vendrá la salvación. Entonces, Abraham va a tener una dinastía real. Y finalmente, a través de ti bendeciré a todos los pueblos. Entonces es una bendición mundial. ¿Ok? Con Abraham. Entonces Abraham tiene fe en Dios y en esa fe viene la primera alianza. El primer pacto entre Dios y hombre. ¿Ok? Después, 430 años después, viene en Éxodo 24 otro gran personaje en la historia, ¿verdad? Aquel salvado de las aguas. Moisés. ¿Ok? Moisés. Y entonces Moisés, después de la liberación, sube a este monte al Sinaí y ahí que recibe la ley. Recibe los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces Israel. ¿Cuántos años después dice? 430. Entonces, ¿qué pasa con esta ley? Si nos acordamos, esta ley después lo que trae también son más problemas, ¿verdad? Los judíos continúan quebrando la ley y se acercan y se alejan. Entonces, con esta nueva ley, al venir más pecado a veces, vienen más leyes y se empiezan a crear más y más leyes. Y con esta ley, si bien vienen promesas, ¿qué viene también? Maldiciones. No tienes que cumplir un pedacito de la ley. Tienes que cumplir toda la ley. Y cuando rompes un pedacito de la ley, rompes toda la ley y quedas maldito. Entonces, por eso esta ley no nos puede salvar. Porque no tiene la capacidad de salvarnos, ya que nosotros en nuestra humanidad pues tenemos nuestras limitaciones, ¿verdad? Entonces, ni siquiera el Padre fue salvo por la ley, Él fue salvo por la fe en Dios primero. Bueno, y después, al final de los tiempos, entonces viene Cristo, ¿verdad? Y con Cristo, ¿qué viene? La nueva y eterna alianza. La nueva y eterna alianza. Porque vemos en el Antiguo Testamento también que aquel que se subiera al madero era un maldito. ¿Por qué? Porque todos los crucificados eran criminales. Y digamos que desde el punto de vista humano, o desde el punto de vista del líder en ese momento, se merecía esa muerte porque era un maldito. ¿Ok? Cristo acepta subir a la cruz, obviamente no porque es maldito, pero porque asume en su persona toda nuestra maldición. Él asume el pecado del mundo, Él asume los pecados de todos nosotros. Desde Adán y Eva hasta el último, en segunda venida. Los asume todos. Y en su cruz quedan clavados. Y en su cruz quedan redimidos. ¿Ok? Entonces,
Él asume todas estas maldiciones de la ley mosaica que fue quebrantada y nos hace nuevamente limpios ante Dios, nos hace nuevamente salvos ante Dios. ¿Okay? Entonces, Él con ese sacrificio, digamos que eleva la ley, nos libera de la ley, porque nos libera de esas maldiciones. Por eso Pablo discute, no vuelvan a la ley. Eso no es necesario. Todas sus prácticas externas, digamos, no les van a traer salvación. ¿Por qué? ¿Por qué externas? Porque la circuncisión es externa, la comida está por fuera, las celebraciones son en el templo, los sacrificios son de otro, ¿verdad? Es muy fácil cumplir la ley entre comillas, pero nunca entrar al corazón. Y cuando nos entregamos a Cristo, entramos al corazón, y ahí es cuando la ley deja de ser ley y se convierte en fruto. Y por eso ahora las obras a las cuales nos llama el Espíritu son fruto de nuestra salvación. ¿Ok? ¿Y son necesarias? Definitivamente son necesarias. Porque una fe sin obras es una fe muerta. ¿Ok? Es una fe totalmente muerta. Entonces, estamos hablando ahorita de cómo Pablo defiende su apostolado, ¿verdad? Y entonces nos da ese testimonio de cómo era antes y cómo es después. Y pudiéramos hacer una traducción individual cada uno. Habrá algunos que posiblemente, o algunas, que posiblemente esta transformación ocurrió desde su primer día de vida y han seguido siempre a Jesús muy de cerca. Pero habrán otros como yo que pueden decir, como dijo Pablo, yo perseguía a la iglesia y hacía todo por estar lejos de la iglesia, hasta que aquel que me escogió desde el seno de mi madre vino y se reveló. Y me dio un giro en todo mi ser que me hizo seguirlo a él. ¿Ok? Porque este encuentro de Pablo con Cristo en su camino a Damasco, eso es lo que le hizo ver a él. Él siempre me tenía destinado para esto. Y yo no lo había descubierto, no lo había visto. ¿Ok? Hoy estaba compartiendo con una persona y hablábamos de eso. San Agustín dice, nuestros corazones están inquietos y no descansarán hasta que descansen en ti, ¿verdad? Nuestro corazón está inquieto y no descansará hasta que descanse en ti. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador. Y en nuestro corazón, en nuestro profundo ser, buscamos a ese creador, a ese alguien que está más allá de nosotros. Pero en nuestra humanidad falible, muchas veces nos desviamos y dejamos que el mundo en su secularidad nos lleve por otro rumbo y empezamos a dejarnos guiar por este evangelio mundano. Y entonces nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestras debilidades empiezan a convertirse en nuestro Dios y empiezan a dirigir nuestra vida. Y de cierta manera, haciendo todo ese tipo de actividades, pues estamos destruyendo y hiriendo gravemente a la iglesia de Dios, a Dios mismo, ¿verdad? Porque al invitar a que otros sigan mi estilo de vida, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy alejando de Dios. Pero entonces cuando viene ese momento de encuentro, Él
nos cierra los ojos para que lo único que podamos ver sea su luz y que Él sea, a punto de ese momento, el único que va a dirigir nuestra vida. Y eso fue lo que le pasó a él. Entonces él dice, desde siempre Él tenía un plan para mí y lo vine a descubrir en este encuentro en camino a Damasco. Dios tiene un plan muy importante para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Y a cada uno le dio carismas, dones y bendiciones particulares. A unos les dio 5, a otros les dio 2, a otros les dio 1, de acuerdo a su capacidad. ¿Para qué? Para que todos produzcamos, para que todos abramos el corazón a su actuación en nuestro propio ser. Y así entonces, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Okay? Entonces, él hace eso y yendo a visitar y hablar con con Pedro, entonces lo que hace es someterse a esa autoridad. Vemos que Pablo fue un gran estudioso, ¿verdad? Hoy en día digamos que tendría un doctorado en teología de la Universidad Gamaliel. Ese era Pablo, ¿verdad? Hoy el doctorado de quién, de la Universidad de Yale o algo así, ¿verdad? ¿Y quién era Pedro? Un pescador. Pedro era un pescador. ¿Con quién estudió Pedro? Con Santiago. Pedro estudió con Jesús, pero antes de Jesús, pues estudió yo creo que con su papá. Y lo que sabía era pescar y arreglar redes, ¿verdad? Y trabajar para mantener a su familia. Entonces, era un doctorado contra alguien que fue, digamos que a kinder, ¿verdad? Sin embargo, este doctor sabe de la autoridad de este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús se la dio. Y única y exclusivamente porque Jesús le da esa autoridad y Jesús es más que yo me someto a esa autoridad. ¿Y quién es esa autoridad hoy? ¿El Papa qué? El Papa León XIV, ¿ok? Entonces, ¿tenemos que estar de acuerdo con el Papa en todo? Digamos que no. De pronto puede haber una que otra idea que no estamos muy de acuerdo con él, pero en todo, como católicos, somos llamados a obedecer al Papa y a obedecer todo lo que él nos enseña, todo lo que el magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos nos enseñan como verdad divina. ¿Okay? Entonces, que no salga de nuestra boca, es que ese Papa León no sirve, es que ese Papa León es un progresista, es que no, nada. ¿Ok? El Papa León es nuestro sumo pontífice y a él le debemos todo nuestro amor, toda nuestra obediencia y todas nuestras oraciones también, porque él es un hombre y está sujeto a tentaciones y está sujeto a distracciones. Y normalmente el mal, ¿por dónde ataca? Por los más altos, porque en cualquier daño que se haga más arriba, se daña todo lo de abajo, ¿verdad? Entonces él va a estar atacándolo siempre. Por eso atacó a Jesús en el desierto, ¿no? Entonces siempre tenemos que apoyar a nuestro Papa y siempre tenemos que defenderlo. Siempre tenemos que defenderlo. Pero vemos que después de este encuentro entre Pablo y Pedro hubo una gran discusión, ¿verdad? La acabamos de mencionar. ¿Cuál fue la gran discusión? La circuncisión y la ley mosaica, ¿verdad? Entonces, hay un problema y tenemos que arreglar un problema. ¿Qué tipo de reuniones hace la iglesia para arreglar problemas? ¿Cómo se llaman? Los concilios. ¿Por qué? Porque hay una disputa y tenemos que conciliar, ¿verdad? Tenemos que llegar a un consenso, tenemos que llegar a conciliar las opiniones para llegar a la respuesta, ¿verdad? Entonces, Gálatas
que es la epístola a este pueblo, pues también viene y hay que entenderla en conjunto con los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Los Hechos de los Apóstoles es el inicio, digamos. En los Hechos, cuando Pablo es enviado, ahí es cuando empezó la iglesia de Galacia. ¿Ok? Ahí fue cuando los Gálatas recibieron el Evangelio. Entonces, vamos por favor, dejen una marca ahí en Gálatas y vamos a Hechos, capítulo 15. Hechos de los Apóstoles viene después de Lucas 15. Entonces ahí nos dice, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica no pueden salvarse. ¿Quiénes son estos? Los judaizantes, los agitadores que están tratando de proclamar su propio evangelio, sus propias razones por encima de la razón de Jesús. ¿Ok? Hechos capítulo 15, versículo 1, estamos ahí, vamos al 2. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén a donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. ¿Ok? Entonces, ellos están allá en Judea, en la región de Judea, y empieza esta discusión. ¿Tienen que circuncidarse? ¿No tienen que circuncidarse? ¿Tienen que hacerse judíos? ¿No tienen que hacerse judíos? ¿Quién va a decidir esto? La autoridad. Vamos a Jerusalén, porque allá está Pedro y están los apóstoles. En ese tiempo, Pedro y los apóstoles eran básicamente el Papa y los obispos. ¿Ok? Muy bien. Ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. ¿Ok? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, ¿ok? O sea, fariseos conversos, y seguramente ustedes saben que al igual que a veces nosotros de cierta manera negociamos con Dios, algunas veces han negociado ustedes, de cierta manera ellos estaban haciendo eso, ¿verdad? Ok, nos vamos a convertir, vamos a creer en Jesús, pero el paquete que traemos no lo vamos a soltar. ¿Y cuál es el paquete que traemos? La ley mosaica. Ese es el paquete nuestro y ese paquete tiene que permanecer. Se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, ¿quién se levantó? Pedro. ¿Y quién es Pedro? El Papa, el guía, el líder. Todos escuchamos a la cabeza. Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días me eligió Dios entre ustedes para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. ¿Ok? Le está hablando a los judíos de que Dios lo mandó a hablarle a los gentiles, o sea, a los no judíos. Los gentiles, de cierta manera, somos todos nosotros que no somos judíos. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Nosotros, por el bautismo, recibimos ese Espíritu Santo. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Purificó sus corazones con la fe. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Las obras, la ley, la circuncisión no tuvo nada que ver con esto. Y esto lo trae Pedro de su experiencia personal. ¿Ok? Pedro, ¿quién era? Otro judío. ¿Ok? Como buen judío, comía como los judíos. Y en un sueño, ¿alguien sabe el sueño de Pedro? ¿Quiere contar?
Que comiera. Está en un sueño y ve que como que en un mantel blanco baja comida, en este mantel servida, y Dios le dice a él, come, y él muy humilde le dice, Señor, yo no voy a comer comida impura, yo nunca he comido comida impura, no voy a empezar ahora. Y Dios le dice, lo que yo he llamado puro, tú no lo vas a llamar impuro, come. ¿Y cuántas veces pasó eso? Exactamente. Eso pasa 3 veces, ¿verdad? Lo negó 3 veces, le dijo que si lo amaba 3 veces y ahora le dijo otra vez 3 veces. Y entonces Pedro ahí entiende que todo lo que no es judío tiene acceso a Dios. ¿Qué quiere decir eso en cuanto a los humanos? Todos, judíos y gentiles, somos uno en Dios. No hay diferencia. Y esto lo vamos a ver después en las cartas de Pablo, donde dice, ya no hay hombres y mujeres, judíos y gentiles, esclavos y libres. Ya no hay nada de eso. Jesús rompió esa barrera. ¿Okay? Pues purificó sus corazones, ¿con qué? Con la fe. ¿Por qué? Pues ahora tientan a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar. ¿Cuál es ese yugo? La ley. La ley. Nosotros no pudimos cumplir con la ley. Les vamos a pedir a ellos que la cumplan. No tiene lógica. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Tanto ellos como nosotros por fe somos uno en Cristo. Y esa es la clave. Esa es la clave. Toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Entre los gentiles. ¿Okay? Jesús ¿sanó a algún gentil? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? El leproso, uno de los leprosos, era samaritano, de la camilla. La mujer encorvada. En el pozo, la mujer del pozo. ¿Qué? Hemorroísa. Todos ellos eran los samaritanos, de otro lado, ¿verdad? O sea, que eran gentiles. Para eso no había límite, no había barrera. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simeón ha referido como Dios ya por primera vez, intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. ¿Ok? Entre los gentiles. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. ¿Ok? O sea que en el Antiguo Testamento ya está todo esto profetizado. Por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores, cuando se lee cada sábado en las sinagogas. Entonces, de toda la ley absténganse de lo siguiente, de la impureza. ¿Ok? Ellos, con su poligamia que tenían, con su politeísmo que tenían, parte de eso también era la poligamia, ¿verdad? Y la promiscuidad era muy común, ¿ok? Entonces absténganse de la impureza, ¿ok? Más que todo en ese aspecto. Absténganse de lo que ha sido contaminado por ídolos. Ellos
todos estos politeístas también hacían sacrificios y la carne de ese sacrificio se la ofrecían a estos dioses falsos. ¿Ok? Y muchas veces el rey sacrificaba una gran cantidad de animales para que este Dios le hiciera su favor, ¿verdad? Entonces les sobraba mucha carne. ¿Y qué hacían con la carne para no desperdiciarla? Se la daban al pueblo, ¿sí? Entonces aquí le está diciendo, no se coman esa carne, porque esa carne ya fue utilizada para algo que va en contra de Dios. No se coman esa carne. Y no beban la sangre de los animales, porque la sangre pues es el símbolo de la vida, ¿verdad? Entonces no beban eso. Hagan esto, crean en Dios y con eso cumplirán con la ley nueva de Dios. Bueno, entonces este concilio se hace para eso, para traer una respuesta a este problema. Y como este concilio, después ha habido muchos en la iglesia, creo que han habido 20 concilios ecuménicos. El primero fue en el 325, este año cumplimos 1700 años, y fue muy importante. ¿Por qué? Porque el problema en este tiempo era que uno de los líderes, Arrio, estaba proclamando que Jesús no era Dios. ¿Ok? Jesús no era Dios. Entonces la iglesia se reúne para que, dirigida por el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a contestar esto? Y ahí viene ¿qué? El credo de Nicea. ¿Ok? El credo de Nicea. En el 325. Pero siguieron los problemas y las falsas teorías. Y también entonces decían que el Espíritu Santo no era Dios. Y en el 381 se hace otro concilio posterior en Constantinopla, donde ya se completa el credo como lo conocemos hoy. El credo que rezamos en misa. El credo niceno-constantinopolitano. Entonces, desde ese tiempo hemos rezado el mismo credo. ¿Ok? En estos concilios ecuménicos. Y de estos concilios ecuménicos, el último fue el Concilio Vaticano II. ¿Ok? Que San Juan XXIII fue quien lo llamó. ¿Por qué? Porque están viniendo muchos cambios en la sociedad, porque la iglesia no está respondiendo como debe responder, y para ver qué vamos a hacer con nuestra iglesia, para que responda al pueblo de Dios, para que atienda al pueblo de Dios, para que sirva al pueblo de Dios. Y a causa de este segundo concilio vaticano, vienen varios cambios en la iglesia. Algunos que hasta ahora estamos empezando a implementar todavía. ¿Ok? Uno de los grandes cambios es la celebración de la misa. La misa ahora se va a celebrar en el lenguaje del lugar donde estén los fieles, el lenguaje que los fieles entiendan. Porque la iglesia obviamente se da cuenta de que no todos hablamos latín, y si vamos a una misa en latín, pues vamos a quedar perdidos, ¿verdad? Y por eso muchas veces la gente iba a misa, pero se ponía a hacer otras cosas, porque al fin y al cabo no entendían. Y por eso las campanas de la misa, porque las campanas era lo que llamaba la atención de la congregación, para que supieran cuándo venía la presencia de Dios. Entonces por eso las cuatro campanadas, ¿no? Cuando es el ofertorio, cuando es la venida del Espíritu Santo para la transubstanciación, el pan y el vino cambian de sustancia y se convierten en carne y sangre, carne de Cristo y sangre de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo es elevado, cuando la sangre es elevada y cuando el sacerdote consume la Eucaristía y se hace uno con Cristo. ¿Ok? ¿Por qué no son necesarias las campanas? Porque ahora el Padre cambió de lado, nos da el frente y podemos ver todo. ¿Ok? Por eso no son necesarias las campanas. Muchas personas aún dicen, ay, es que no se vive igual la misa sin las campanas. ¿Verdad? Las campanas no es lo importante. Lo importante es Jesús, que está aquí presente para nosotros. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces estos concilios nos ayudan a ver todo esto y a ver el porqué de las respuestas, y podemos ir a los libros de estos concilios para poder aprender más.
muchas otras cosas salieron de este Concilio Vaticano II que han venido a ayudarnos en nuestra vivencia, en nuestro caminar con Cristo. ¿Ok? Entonces, la decisión de este primer concilio pues fue que, lo que acabamos de decir, no coman carne sacrificada para los ídolos, no beban sangre y absténganse de la impureza. Bueno, entonces, en resumen, un solo evangelio. ¿Okay? Si ustedes contestan cuántos evangelios tenemos y contestan que 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de cierta manera se puede decir que está correcto porque son 4 diferentes, pero son un solo evangelio. El evangelio que predica Pablo en sus cartas es el mismo evangelio. Evangelio, la buena nueva, ¿verdad? Dios, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, sufrió, murió y resucitó para darnos vida. Esa es la buena nueva. ¿Okay? Ese es el único evangelio. Y por fe en ese evangelio y en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que somos salvos. Ese es el centro, el culmen de nuestra fe y de nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de esto? Acordarnos y tener presente que Jesús vino para liberarnos. Pero estemos conscientes de que nos dio libertad, no libertinaje. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? El libertinaje es, yo soy libre para hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Como decimos en Colombia, lo que se me dé la regalada gana, ¿verdad? Así decimos allá. Ese es el libertinaje, y eso es muchas veces lo que el mundo quiere que vivamos. Ah, tranquilo, haz lo que quieras, que eres libre. Tu verdad es tu verdad. Si tu verdad no afecta a mi verdad, estamos en paz, ¿verdad? Y así se la lleva al mundo, distrayendo, desviando a aquellos que no están firmes en Dios. Nosotros sabemos que solo hay una verdad, que solo es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que la libertad se nos dio para hacer lo correcto. Somos libres para hacer lo correcto. Somos libres de cierta manera para en nuestra libertad hacernos esclavos de Dios y en libertad vivir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, entonces acordémonos de la parábola del sembrador y tratemos de pensar dónde está mi fe, qué tipo de tierra tengo. Y si hacen este estudio profundo para ustedes personalmente, van a descubrir que ustedes tienen una parte de camino duro, tienen una parte de espinas, tienen una parte de piedras y tienen una parte de tierra fértil, ¿ok? Y eso está bien. ¿Por qué? Porque vamos en camino, porque estamos perfeccionándonos, porque Dios en nuestro caminar nos va dando las herramientas para llegar a nuestra vocación final, que es ¿cuál? La santidad, la vida eterna en presencia de Dios, ¿ok? Entonces tengamos presente esta parábola y miremos, y aquellos sitios donde seamos tierra fértil, cultivémoslos más, para que a través de esta cultivar la tierra fértil, las piedras se vayan aflojando, los espinos se vayan cayendo, y el camino también se vaya agrietando, para que la luz de Dios entre, ¿ok? Entonces, Gálatas 1. Es Pablo el apóstol porque Jesús mismo lo llamó. Es un evangelio el que predicamos, la salvación por fe, porque Dios mismo vino a habitar entre nosotros y a traernos la vida eterna. ¿Ok? Bueno, sigamos, vamos a tomar el descanso, luego miramos las preguntas y seguimos caminando con los Gálatas. ¿Qué dijo? ¿Qué cita dijo? La segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 11, creo. Pero también dice, hermanos míos, ustedes están prevenidos, manténganse en guardia, no sea que arrastrados por el extravío pierdan su firmeza. Manténganse en guardia, exactamente. Manténganse en guardia. Bueno, vamos con las preguntas rapidito para no estar aquí muy noche.
La número 1. Observa cómo se presenta Pablo en Gálatas 1:1. ¿Qué parece querer comunicar sobre sí mismo? Pablo se presenta como apóstol. Pablo se presenta como apóstol. Enviado no por los hombres, no por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús. Enviado no por los hombres, sino directamente por Jesús. Yo estoy aquí porque aquel Jesús, el que me llamó desde el seno de mi madre, fue quien me envió. En Gálatas 1:3, Pablo saluda a los Gálatas con gracia y paz. ¿Qué significan estas palabras? Gracia porque viene de Dios. Entonces los saluda llenándolos de Dios. Gracia porque viene de Dios y es un favor que no merecemos. La gracia no la merecemos. Un favor no merecido. Si la mereciéramos, no sería gracia. ¿Y? Y paz porque uno se llena de amor para los demás y puede Ok. estar bien con el prójimo. Y paz porque se llena de amor, porque está bien con el prójimo y porque en paz es que podemos realmente descubrirnos a nosotros, descubrir a Dios y descubrir aquello que realmente nos dirige en nuestra vida. Gracias. ¿También podemos decir que gracia es una bendición? Señor, ¿Se podría decir que gracia es una bendición? la gracia es una bendición, claro, la gracia es una bendición. Claro. En Gálatas 1:4, Pablo escribe sobre la liberación de la mala condición presente. ¿Quién es el 3A? Teresa. ¿Quién es Teresa? Elvia. ¿A qué crees que se refiere Pablo con esta frase? Silencio, silencio. Es una época donde optan por la maldad y cometen todo tipo de pecados, dejando a Dios a un lado siempre. Porque entonces la mala condición es cuando por una mala conducta dejamos a Dios de un lado, ¿verdad? Ok. Entonces se refiere a ese actuar egoísta y mundano, ¿verdad? Que muchas veces rige nuestras vidas. Y la B, ¿cuál es la distinción entre una mala condición y un mundo malo? Pues el mundo no es malo porque todo lo que hizo Dios es perfecto y hermoso, simplemente que nosotros somos lo que hacemos mal. Ok. Entonces, por eso Pablo dice una condición mala, porque se debe a que nosotros hacemos un mal uso de nuestra libertad. ¿Ok? El mundo, como decía Elvia, no es malo porque, como vemos al final de la creación, Dios vio lo que había creado y vio que todo era bueno. Muy bueno. ¿Ok? Gracias. 4. Para comparar cómo Pablo comienza esta carta con el comienzo de las otras, lean Corintios, Efesios, Filipenses y Colosenses. ¿Qué falta en Gálatas que sí está en las otras? La acción de gracias a Dios y la oración siempre. ¿Ok? La acción de gracias a Dios falta. La alegría. La alegría, la oración. Ok. Ok. ¿Qué tal el agradecimiento? La acción de gracias. ¿O sea, la acción de gracias? Sí, la Ok. acción de gracias Ok. y la, Muy bien. a Dios y la oración. Entonces al principio normalmente está orando por ellos y está dándole gracias a Dios por ellos, ¿verdad? En los Gálatas no dice eso. ¿Y qué creen que signifique esta diferencia? ¿Por qué no escribió eso para los Gálatas? Bueno, Pablo con los Gálatas fue más duro con ellos debido a que ya estaban corrompidos, ya estaban desviados. ¿Era porque qué? No, sí los conocía porque él los evangelizó, entonces sí los conocía. Realmente aquí a los otros les está diciendo, pórtense bien, acuérdense lo que les enseñé, pórtense bien. No se dejen llevar por sus debilidades. Pero a los Gálatas hay una herejía que quiere cambiarles su creencia. ¿Ok? Vinieron estos agitadores, estos judaizantes,
a decirles, eso no es suficiente, vengan con la ley mosaica, cambien el evangelio. Ese es el problema de Pablo, ¿verdad? Entonces por eso está muy preocupado y quiere ir directo al punto. Esta gente les está predicando otro evangelio. Cuidado, no se dejen llevar. ¿Ok? No se dejen llevar. Muy bien. Y creo que con eso contesté la siguiente, la número 5. ¿Qué problema amenaza a las iglesias de Galacia? Como se escribe en Gálatas 1, 6, 7. ¿Quién tiene la número 5? Ok, adelante. Yo le puse con mis propias palabras. A ver. A lo que yo entendí es que muy fácilmente, si nos abandonamos, sí venimos a la iglesia, pero si no tenemos de verdad una fe firme, muy fácil abandonamos la iglesia. O muy fácil, alguien viene, nos habla bonito y nos vamos a otro lado. Exactamente. Exactamente. Vienen a predicarnos algo diferente y me sonó atractivo, me sonó bonito, me sonó conveniente y entonces me dejé ir. Y era una palabra que el evangelio que ha predicado Pablo está mostrándoles otro evangelio que no era. Exactamente. Un evangelio alterno. Entonces cuidémonos. Por eso en muchas partes de la Biblia nos dice, cuidado con los falsos profetas. Estos son los falsos profetas y hasta el día de hoy todavía los tenemos, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Eso de casarse, eso no es necesario. Confesarse menos, ¿verdad? Nada de esas cosas son necesarias. Esté tranquilo. Usted hable directamente con Dios y todo va a estar bien. Usted con que sea bueno, ya está todo bien. No. Vengan al evangelio, ¿ok? No se dejen endulzar el oído muy fácilmente, ¿ok? No que porque vine a la iglesia y el servidor de hospitalidad me miró así como golpeado, entonces me voy porque la iglesia no sirve. No, nada de eso, ¿verdad? Que nada nos separe de la iglesia de Cristo. No era para ti, Candelaria, no era para ti. Ok, muy bien, Sonia, gracias. Gálatas 1, 8, 9. ¿Qué revela Pablo como de suma importancia a la hora de predicar el evangelio? Uno es el evangelio y no hay otro. Uno y no hay otro. No podemos cambiarle nada. Maldito aquel que le cambia algo. Muy bien. Maldito el que le cambia algo. Pablo deja claro que la predicación apostólica del evangelio no es específica de una personalidad. Más bien existe un conjunto de verdades sobre Jesús que debe transmitirse y debe permanecer absolutamente inmutable. Ni siquiera el propio Pablo puede modificarlo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto con respecto a la autoridad y la continuidad de la enseñanza de los apóstoles? ¿Qué pasa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué responsabilidad nos deja como iglesia? ¿Esa es la B? Sí. La Sagrada Escritura, la inspiración del Espíritu Santo. Ok, muy bien. Entonces, como iglesia, nuestra iglesia católica tiene el pleno depósito sagrado de la fe. Ok. Aquí, en esta iglesia, encontramos plenamente en quién creemos, en Jesús. Recibimos sus enseñanzas directamente. Somos salvos por su gracia y por fe en Él. Y debido a esa salvación, vivimos como iglesia y llevamos un estilo de vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Él y porque por gracia nos salvó. Otra vez, ¿qué quiere decir eso? Sin merecerlo nosotros nos salvó. ¿Ok? Puedo decir algo, un comercial. Adelante. Mire, a lo mejor no voy a ir feo, pero hace rato en mi trabajo estaban dos compañeras, es que una se agachó y yo creo que se le miró como un poquito de su calzón, ¿no? Y le dice la otra, ya te miré, dice, ¿a poco tú también los usas al revés?
Y le dice la otra, uy, sí, yo tengo como 20 años. Dice, ¿por qué? Ah, ya sabes que por eso de la brujería. Y dije yo, desde hace 20 años ando utilizando así su ropa. No le dije, pero sí lo pensé. O sea, imagínense creyendo que porque se pone la ropa al revés, o sea, ya no le va a pasar nada. Eso la protege. Sí, eso la protege y dije, Dios santo. Tristemente todas estas fantasías muchas veces nos dicen, ¿no? Tristemente va a haber muchos católicos, entre comillas, que salen de la misa de recibir a Jesús y en vez de ir a predicar el evangelio van a que les hagan una limpia. Pues es una tristeza, ¿verdad? Entonces, que estas clases y este compartir nos sirvan para fortalecer nuestra fe en Cristo y no dejarnos llevar por todas estas barbaridades que el mundo nos ofrece. Si esta clase no me sirve para que mi tierra fértil se haga más grande, más cuantiosa en mi vida, estoy perdiendo el tiempo. Ustedes y los que dirigimos la clase. ¿Ok? Porque lo que se trata de esto es de descubrir a Dios y de ver todas sus gracias en nosotros. Si no estamos sirviendo, si esto no está sirviendo para eso, pues nos dejan saber porque algo estamos haciendo mal. Yo le puse que debemos practicar y profesar la fe que hemos recibido por parte de Cristo. Ok. Y Pablo nos dice que cuando debemos practicar esa fe en otro sitio. Hay que practicarlo a tiempo y a destiempo, ¿ok? Siempre. Ok, muy bien. La 7. Los judaizantes o los agitadores sugieren que Pablo no exige la circuncisión de los gentiles porque intenta agradar a los hombres, no queriendo que se aparten del evangelio porque se les exige algo difícil. ¿Cómo responde Pablo a esta crítica en Gálatas 1:10? ¿Quién tiene la 7? Adelante. Dice, entonces, ¿cómo responde Pablo? Que en resumen, que no hay que preocuparnos por agradar a los hombres, sino agradar a Dios Padre. Ok. No hay que agradar a los hombres, sino agradar a Dios Padre. Y a él no le da miedo decirles duro y ponerlos en su sitio, ¿verdad? Le está hablando fuerte, pero digamos que con amor. Yo aquí no vine a agradarles a ustedes. Yo aquí vine a predicar el evangelio de Jesús. Y el evangelio de Jesús es que Él vino a salvarnos y que por fe y por gracia nos salvó. ¿Ok? Yo no estoy aquí quitándole cargas a nadie. No estoy aquí para decirle, no tiene que hacer nada, ya por gracia está salvo, no. ¿Ok? Él viene a predicar el evangelio de Jesús. Y el evangelio de Jesús es, por mi pasión, muerte y resurrección, tú y todo el mundo recibe la salvación. Y esa gracia y fe por la cual recibes tu salvación te debe llevar a un estilo de vida acorde con esa salvación. Ese es el evangelio de Jesús. ¿Ok? Ese es el evangelio. Bueno, la 8. ¿Qué dice Pablo que fue especial en la forma en que él recibió el evangelio? Gálatas 1:12. Que él aprendió teniendo una revelación de Dios. Entonces, él no se sentó en clase como ustedes. Él no fue con Pedro a que le enseñara el evangelio. ¿Ok? Él se sentó, digamos, con Jesús mismo y Jesús le reveló el evangelio a él. ¿Okay? Jesús mismo se lo reveló, Jesús mismo lo llamó apóstol, Jesús mismo lo envió. En Gálatas 1:15 Pablo dice que Dios lo eligió antes de que naciera, haciendo como un llamado, una cita a Jeremías, donde dice que desde el seno de mi madre. ¿Qué nos enseña esto sobre el llamado de Dios? Que eso, ¿verdad? No, condicional y no depende de los méritos o obras o de planes humanos. ¿Qué no depende de planes humanos? Porque ella tiene un plan para nosotros. Ok.
Dios tiene un plan para nosotros y tiene un plan a nivel individual. Entonces, mi pregunta es aquí para todos. Como Dios tiene un plan para nosotros, entonces pudiéramos decir que estamos predestinados y por lo tanto ya no hay mucho que hacer, ¿o no? No, sí, hay mucho que hacer. Cuando deberíamos de trabajar más. Okay. Porque Él nos dio el libre albedrío. Él nos da el libre albedrío. Entonces, a pesar de que Él tiene un plan para nosotros, nosotros podemos decir sí o no. ¿Ok? Y a veces también pudiéramos caer en el error de pensar que lo que yo creo y para lo que soy bueno fue para lo que fui creado. ¿Verdad? Pronto en mi caso, la única razón por la cual yo estudié ingeniería civil es porque era bueno por las matemáticas. La única razón. Y entonces, bueno, pues me fue bien con las matemáticas. Pero si me quedo con mi plan de ingeniería, pues no estaría aquí. No estaría realizando el plan de Dios para mi vida, de utilizar, no sé, de pronto esa capacidad de utilizar el cerebro y de poder hacer estos libros para que su gloria, para que el reino de Él entre nosotros se siga construyendo con su ayuda y con su revelación y sobre todo con su obra en mí. Estaría nomás ahorita ya en mi camioneta anaranjada en un freeway revisando un proyecto, ¿verdad? Pero cuando lo dejamos actuar a Él, entonces Él nos revela la vida y nos revela el plan para nosotros. Y cuando decimos sí, entonces Él actúa. ¿Ok? Él actúa. Bueno. Después de su conversión, Pablo se fue para Arabia, no para Jerusalén. Es posible que haya pasado 3 años allí, regresando brevemente a Damasco antes de ir a Jerusalén. ¿Qué crees que sucedió mientras estuvo en el desierto de Arabia? Recuerda que Pablo no pidió consejos humanos. ¿Qué crees que pasó? Estábamos aquí pensando que lo que estábamos leyendo, que posiblemente fue cuando Pablo recibía como revelaciones de Jesús para evangelizar. Exactamente. Normalmente, esas revelaciones son muy, no normalmente, pero muchas veces pues son en privado, ¿verdad? Y esta era una revelación muy especial, porque Pablo iba a tener una tarea muy especial, ser el apóstol de los gentiles, y Jesús, que lo escogió, pues bueno, también personalmente lo va a, digamos, como que a reentrenar, ¿verdad? A entrenarlo con la verdad de Dios, con la verdad de Dios. Entonces, también se fue al desierto, igual que Jesús. Exactamente, el paralelo, ¿verdad? El paralelo con Jesús. Muy bien. Y la última, Gálatas 1:18 nos dice que cuando Pablo regresó de Arabia, subió a Jerusalén para visitar a Pedro, Cefas. ¿Por qué crees que Pablo quiso pasar varias semanas con Pedro? Por un contacto personal, pero ¿por qué Pedro? De repente Pedro tenía que... Yasmín. Yo y Antonio estábamos diciendo que porque dice que con el único que se encuentra es con Santiago, ¿no? Entonces con Pedro. Nada más no se encuentra nadie más, entonces nada más esa fue la voluntad de Dios también. Lili. Yo pienso que Pedro lo esperaba, seguramente Pedro también, igual que Pablo, se había comunicado con el Señor y estoy seguro que el Señor le habría dicho a él qué cosa tendría que decirle a Pablo, de tal manera que Pablo pueda empezar su misión. Ok. Bueno, Pablo... Porque Pedro es la autoridad. Pablo es la autoridad y... Es el primer concilio. Para conciliar. El concilio fue pues para conciliar, bueno, un poco de todo, ¿verdad?
Pablo es un poco el rebelde, el hijo pródigo, digamos, ¿verdad? No sé si el hijo pródigo no, porque él estaba catequizado como judío. Y después, cuando recibe el encuentro, cuando se encuentra con Jesús y recibe el evangelio de Jesús, entonces él es el nuevo apóstol por Jesús. Y él, conociendo a Jesús y siendo que el evangelio le fue revelado, pues obviamente le fue revelado por Jesús que Cefas, Pedro, era la cabeza. ¿Ok? Y él, como hijo de Dios, obediente y educado, se somete a la cabeza. Y va con la cabeza del cuerpo de Cristo, la cabeza que es Pedro, para comprobar y verificar que lo que él está enseñando es el mismo evangelio, la misma buena nueva que Pedro está enseñando. Para que sean una unidad. ¿Ok? Pablo lo está predicando con las palabras de Pablo para los gentiles. Pedro lo está predicando con las palabras de Pedro para los judíos. Entonces eran diferentes palabras. Pero en esencia, la palabra, el mensaje, el evangelio es el mismo. ¿Ok? Es un solo evangelio. Un solo evangelio. ¿Ok? Y esa cátedra de Pedro, que es la silla de Pedro, continúa hasta hoy. ¿Ok? Continúa hasta hoy de este domingo en 8, el domingo que viene en 8, vamos a celebrar la conmemoración, la entrega de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la iglesia, digamos, del Papa, la Catedral de Roma, es la Basílica de San Juan de Letrán. Y en esta basílica está la silla, la cátedra del Papa, que es donde él se sienta para dar cátedra, para enseñar. La silla desde donde se enseña. ¿Ok? Entonces vamos a celebrar eso. Muy bien, entonces con esto... Pablo fue aceptado después como uno de los 12, ¿verdad? Está supliendo a Judas. No, a Judas lo suplió Matías. Pablo es otro apóstol. Digamos que sería, si los vamos a numerar, sería el 13, digamos. ¿Ok? El 13. ¿Y quién Pedro lo aceptó? ¿Entonces como el 13 o fue esto después de...? No se habla de números, pero siendo que es un apóstol porque es enviado por el mismo Jesús, es aceptado como uno de ellos. Es aceptado como uno enviado por Jesús para proclamar el mismo evangelio que todos están proclamando. ¿Ok? Entonces después el mismo concilio, los mismos apóstoles están de acuerdo y lo envían a él, primero con Bernabé para su viaje misionero, después se va con Silas y los diferentes acompañantes que tuvo, ¿verdad? En estos viajes es que conoce a Lucas. Y Lucas, siendo discípulo de Pablo, después también se instruye y sigue a Jesús, y después es que Lucas escribe el Evangelio según San Lucas. ¿Ok? Entonces Pablo no fue uno de los 12, pero fue un apóstol porque el mismo Jesús escogió y envió. Pero lo que estoy seguro es que aunque te escoja, ¿cómo convenció a los demás? Pues ¿cómo lo aceptaron los apóstoles? Porque fue después. Correcto. Y lo aceptaron, obviamente, por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque al presentar el evangelio que estaba predicando, pues todos vieron que era el mismo evangelio, por un lado. Entonces la enseñanza es la misma. Y las obras, los milagros con que Dios se hacía presente también a través de San Pablo, pues eran similares a los mismos milagros de Pedro. Entonces aquí hay una unión, hay una congruencia. Entonces sí estamos con el mismo Dios y lo que enseña Pablo es lo mismo. Por lo tanto, Pablo es, digamos, aprobado como uno de los apóstoles. Adriana, una pregunta. Ese de la ley mosaica, medio tengo... Es la ley de Moisés, ¿sí? La ley de Moisés.
O sea, ¿cuál es la ley de Moisés? La ley de los judíos. Los 10 mandamientos, los sacrificios, la celebración del sábado, las comidas de cierta manera especiales, el kosher, la comida kosher que llaman, ¿ok? Todo esto, esas 630 creo que eran leyes de los judíos, todo eso es parte de la ley de Moisés. Y de esa fue la ley que Jesús vino a liberarnos. ¿Ok? Bueno, como dato que saqué, A ver, Dios les da 10 mandamientos, los fariseos le agregan 600. Viene Jesús y le dice, si haces 3, con eso estamos. Y al 3. final dice uno solo. ¿Cuáles 3? Pues los primeros 3 en el Evangelio de Lucas, que le dice al que hacía todo para conseguir el reino de Dios. ¿No le dice? Sí, pero ¿cuáles son los 3 según tú? Amar a Dios sobre todas las cosas, amarte a ti como a ti mismo. Amor al prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el tercero? No, eso es parte de los 10 mandamientos. O sea, el resumen de Jesús fueron 2, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, o sea, los primeros 3. Y al prójimo como a ti mismo, o sea, los otros 7. Pero sí. Correcto. Y así somos los humanos. Entre más pecado, más leyes necesitamos para solucionar más pecados. ¿Verdad? En ese tiempo no había carros, entonces no necesitaban cortes de tránsito. Hoy necesitamos cortes de tránsito porque pecamos contra las leyes de tráfico. ¿Podría explicar un poco sobre Hechos 17, donde uno de los apóstoles, cuando le cayeron las escamas a Saulo, que es Pablo? Cuando recuperó la vista. Hechos 17, ¿qué? Hechos 9, 17. Oh, 9, 17. Oh, ok. Bueno, cuando Pablo va camino a Damasco, cuando Saulo va camino a Damasco, tiene este encuentro con Dios. ¿Ok? El encuentro con Jesús, perdón. Y viene como una luz extremadamente potente, digamos. Ven la luz, no ven a nadie, pero escuchan las palabras. Y en ese encuentro, Pablo queda ciego, pierde la luz. ¿Ok? No puede ver. Y sus acompañantes lo llevan hasta Damasco. Y él está en una casa por 3 días. En Damasco hay un discípulo de Dios que se llama Ananías. Y Ananías escucha la palabra de Dios y le dice, Ananías, ve a esta casa y busca a un tal Saulo para que le digas lo que tiene que hacer. ¿Ok? No son palabras textuales, pero más o menos. Y Ananías le dice a Dios, ¿cómo que voy a ir allá? Él fue a aprisionarnos a todos. No puedo ir allá. Y Dios le dice, tranquilo, ve, dile que yo te envío y que luego se le revelará todo lo que va a hacer. ¿Ok? Y entonces obviamente Ananías le hace caso a Dios y va y le impone las manos a Saulo. Y cuenta Hechos de que cuando le impuso las manos entonces se le cayeron como escamas de los ojos. O sea, ese obstáculo que no le permitía ver. ¿No le permitía ver qué? No le permitía ver a Dios. ¿Ok? Porque él antes de encontrarse con Dios, antes de encontrarse con Jesús, lo estaba persiguiendo, ¿verdad? Entonces está en la oscuridad por esos 3 días. Digamos que la oscuridad física, para por dentro poder empezar a ver a Dios. Empezar a ver a este Jesús que vino a llamarlo. Y después, que ya abre los ojos y ve a Ananías y ve como el poder del Espíritu Santo, entonces ya empieza a tener una nueva vista, digamos. ¿Ok? Y después ya es bautizado Pablo y recibe el Espíritu Santo. ¿Cierto? Que lo bautizó el mismo Ananías. Creo que sí.
¿Eso es lo que preguntabas o algo más? Sí. Y también las escamas, yo tal vez en mi persona puede ser como las escamas del pecado. Sí, claro, todo eso. O sea, Dios nos libera y nos quita todo lo que nos obstaculiza el poder verlo a Él. ¿Qué es eso? Pues el pecado. Correcto. Bueno, muy bien. Entonces, cerremos en oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias en esta noche por esta enseñanza que nos envías. Te pedimos que siguiendo los caminos, los pasos de San Pablo, que por su intercesión podamos afianzar nuestro corazón en tu evangelio, el único evangelio, que a través de nuestra vida lo podamos proclamar y que con nuestras acciones podamos dar testimonio de nuestra fe en ti y de la gracia de tu salvación por nosotros. Te pedimos, Señor, en esta noche especialmente por nuestra hermana Nayeli, que compartió la muerte de nuestro Señor, que al compartir su muerte también comparta su resurrección. Y pedimos por toda su familia, para que por tu gracia y misericordia puedan recibir tu don de paz y puedan recibir tu luz para seguir en su propio camino a la casa del Padre. Nos ponemos en las manos del Señor a través de la intercesión de nuestra Santa Madre y de los santos Simón y Judas, de quienes celebramos la fiesta hoy. Y todos recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana, capítulo 2.